Con este video esencialmente se cumple un año del canal, y más exactamente de hacer estas previas de temporada. Por lo general cumplen un patrón. Veo los anuncios de estrenos, casi nada me llama la atención, busco cosas que me parecen inusuales para llenar el video. Editar es un infierno y me dan ganas de botarlo todo solo para que el resultado final me recuerde que es algo que me entretiene. Es un elemento que no pienso sacar del canal, pero en esta ocasión sí será un poco más limitado. Completar los videos de Halloween toma prioridad, y no habrá ninguna semana sin contenido para facilitar la edición. Además es una temporada donde poco me interesa. La mayoría son secuelas y no veo muchas cosas chistosas para llenar el video. Así que será una versión express pero con algo de suerte igual de sustanciosa. Noragami arrancó de una manera ante todo eficiente, volviendo a presentar a sus personajes y habilidades respectivas sin sentirse muy obvio a excepción de la escena de batalla. Aragoto abordará el arco de Bishamon, por lo que su pasado con Yato es lo primero que nos mostraron, siguiendo por la relación con sus regalias que colecciona como si fueran Pokémon. Fue interesante y logró darle mucho más profundidad en ese poco tiempo que toda la temporada anterior. Si te gustó Noragami ya estabas emocionado por esta segunda parte, y si no te terminó de convencer, el hecho de que esta temporada esté más enfocada tal vez te agrade. En lo personal lo que más me quedó es saber que Yato puede cambiar pañales, y ahora sí que no tengo idea en qué parte de la cronología entran las OVAs. Serie corta animada por Trigger, basada en una aplicación que en base a tus preferencias recopila las noticias que más te interesan, lo que no suena nada mal para ser honesto. En este caso las mascotas del app son 3 hackadores en entrenamiento que tratan y fracasan de manera bastante épica en complacer a su nuevo usuario. En este tipo de show es importante ser sencillo y rápido, y Hackador lo cumple usando su trío de idiotas de manera efectiva para disparar chiste tras chiste sin dejarte pensar. En últimas el asunto se limita a si te gusta este estilo de programa corto o no. Pero Dios mío, el discurso inaugural en inglés de hecho sonó muy bien. Se entendía, era buen inglés. ¿Qué tan seguido pasa eso? La historia del legendario cirujano Osamu Tezuka antes de convertirse en el médico forajido sin licencia Blackjack. John Blackjack es un anime llamativo, y diría que todos deberían aunque sea darle una oportunidad. No es que sea fanboy, en la vida no me he leído un solo tomo de Blackjack, pero este show es bastante interesante. Situado en los 60 y con un estilo que combina la nostalgia de los diseños antiguos y la animación moderna, el show hace con la medicina lo que Shokugeki no Soma hizo con la comida. La convirtió en un elemento shounen y las cirugías en emocionantes combates. Junto a sus toneladas de estilo y la mirada que ofrece a la sociedad de la época, John Blackjack es simplemente un anime con muy poco que compararlo. En serio, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos un anime de medicina? GH-X no cuenta. Cuando anunciaron una comedia de Attack on Titan situada en un instituto esperaba algo como lo que fue el manga de Gurren Lagann con la misma idea. Algo absurdo y ridículo que se apegaba a la locura. Esto no fue así. La comedia escolar se ve limitada por un universo y personajes que no están diseñados para los chistes. El deseo de Eren de erradicar a los titanes no es lo mismo cuando solo le robaron el almuerzo. Los chistes son muy repetitivos, si se les ocurre algo lo reutilizan varias veces en la misma secuencia, y algunas de las bromas son calcadas del original. Si tienes que verlo para mantener tu título de fanboy de Shingeki, hazlo, pero en general se sintió insípido. Cuando dijeron por primera vez el nombre de la nueva serie de Gundam creía que era un error de traducción. Huérfanos con sangre de hierro. Suena como diversión para toda la familia. ¡Y lo es! Es una serie con huérfanos criados como soldados desechables y que han sido modificados para ser mejores pilotos de mecha. Todos mueren como moscas y son maltratados a diario. Jesucristo, esta cosa es cruel. Dicho eso, fue un inicio más que competente. El soundtrack es lo que más destaca, pero la dirección del combate también es muy buena. Principalmente por el nivel tecnológico. Los mobile suits son raros, casi todos los mechas son mobile workers, poco menos que tanques glorificados, y eso le da un toque interesante a su combate y las mecánicas del poder. Si entraste en el mundo de Gundam con títulos como Mobile Fighters, no es un show para ti, pero los que quieran algo más al estilo de 00 o el Universal Century, aquí tendrán con qué divertirse. Creo que nadie presente desconoce de qué va el show, pero en resumidas cuentas habla de un héroe que entrenó a tal punto que gana todas sus batallas con un solo golpe. Sé que todos están emocionados, pero yo no. Aunque el tema de Jump Project fue un buen intento, el asunto se reduce a esto, no sé qué tono van a seguir. ¿Va a ser más que todo comedia como las dos primeras partes? ¿O tensión como el último tercio? La comedia no está mal, es creativa y apela al fan de superhéroes y tokusatsu que soy, pero imagino que tras cierto punto puede agotar. Y cuando se pone serio no me pone al filo del asiento porque sé que va a ganar, es la premisa del show. One Punch Man no hizo nada mal, solo que ya estaba predispuesto a no saber qué pensar. Así que es una serie de investigación donde tenemos una mujer obsesionada con los huesos y su estudiante mascota, porque no son ni amigos, ni novio, ni familia, ni alcanza a ser su asistente, así que le digo mascota. Sakurako no recurre a muchos trucos del medio animado para darle más sabor a sus investigaciones, así que es más comparable a cualquier drama policial de TV. En ese caso los análisis y conclusiones fueron creíbles, pero por lo general fáciles de predecir. Como serie de investigación Sakurako parece una muy realista por ponerlo de alguna manera, y si eso te funciona puede que haya que disfrutar. De lo contrario no creo que cambie lo suficiente para interesarte. Jesucristo.
Es como la séptima temporada. Che, ¿qué te digo? Fue un arco introductorio aburrido, para ser honestos. Un estudiante japonés es secuestrado por hombres muy fornidos para que atienda una academia secreta donde solo estudian las hijas de personas prestigiosas que por su limitado contacto con el mundo real no saben interactuar con los hombres. ¿Y por qué lo escogieron? Porque era la persona más genérica que encontraron, y están convencidos de que tiene un fetiche con los músculos y no le interesan las mujeres. Así inician las aventuras de un muchacho de una academia de mujeres donde inevitablemente pasarán cosas pervertidas y tendrá que actuar como un afeminado caricaturesco para evitar cualquier castigo, mientras se encuentra con coloridos personajes como la heredera despistada, la espadachina honorable, la tonta buen corazón y la mucama fría que lo desprecia. Tal nivel de originalidad no podía venir sino de Japón, el más maravilloso de... Oh bien, ya se cumplió el tiempo mínimo. Este episodio fue absurdamente aburrido. Nah, pero en serio, Hakadoro está bueno.